Muy buenos días, queridas profesora y queridos compañeros. Nosotros les estaremos hablando acerca de los productos especializados de los aminoácidos. Los integrantes son Belén Pagón, Sueli Benítez, Fátima Orue y la que le habla Melanis Morel. Antes de empezar la exposición, tenemos que tener en claro algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son pequeñas moléculas orgánicas que presentan un grupo amino y un grupo carboxilo en su estructura. De acuerdo a la ubicación del grupo amino dentro de la molécula, podemos clasificar los aminoácidos en alfa aminoácido, si el grupo amino está en el carbono alfa, y beta aminoácidos si el grupo amino está sobre el carbono beta gamma aminoácidos, y etcétera. Todos los aminoácidos presentan la siguiente estructura: un carboxilo y un grupo amino y una cadena lateral. La estructura que puede variar dependiendo de cada tipo de aminoácido sería esta cadena lateral y la posición del grupo amino, que puede encontrarse en carbono alfa, si está directamente unida al primer carbono como se ve en la imagen, o puede estar en la posición beta, si está en la segunda posición del carbono, y así sucesivamente. Los aminoácidos son las bases de la construcción de las proteínas y además desempeñan funciones estructurales y funcionales importantes. En esta, los aminoácidos también participan en una amplia variedad de otros procesos biosintéticos, y de esta forma tenemos los productos especializados derivados de los aminoácidos. Entre estos productos especializados podemos citar lo siguiente: G, que sería un grupo hemo de la sangre; las purinas, que son los bloques de ácido nítrico de nucleico; pirimidinas, hormonas, neurotransmisores, que son la serotonina y dopamina; y los péptidos. A continuación estaremos viendo con mayor detalle algunas de las rutas principales para la conversión de algunos aminoácidos en productos especializados. Seguidamente le estaré hablando sobre la alanina. Como se menciona en el libro Bioquímica Ilustrada de Harper, la alanina es un aminoácido no esencial, o sea que no forma parte de las proteínas. Ayuda a metabolizar los ácidos orgánicos y el azúcar, y está involucrada en el metabolismo del triptófano y de la vitamina B6. La alanina sintetizada sale al torrente sanguíneo y es captado por el hígado, donde donde se metaboliza mediante un proceso de glucogénesis y se transforma en glucosa, que será utilizada por el músculo, el cerebro, eritrocitos, piel, retina y médula renal. También es acarreador de amoníacos en el ciclo de Core. Como menciona el libro Bioquímica Ilustrada Harper, esta es una ruta anaeróbica. Ocurre en el músculo estriado cuando el músculo necesita obtener energía después de un ejercicio intenso. En esta vía, la glucosa pasa por un proceso de fermentación y se convierte en lactato. Este lactato es llevado al hígado a través del torrente sanguíneo, y en donde nuevamente por un proceso de glucogénesis es transformado en glucosa. Otra estructura que presenta la alanina es la beta-alanina, como por ejemplo la beta-alanina dipeptídeo, cuyo producto especializado es la acetilcoenzima A, o como puede observarse en la imagen, según el libro de Harper, podemos ver que la beta-alanil dipeptídeos pasa por una reacción de hidrólisis caracterizada por la enzima carnosinasa y transforma la beta-alanina dipeptídeo en beta-alanina. Esta beta-alanina vuelve a pasar por la transaminación y se convierte en maleonato semialdehído. Esta molécula se conjuga con una molécula de succinilcoenzima A y sufre una descarboxilación para obtener de esta forma nuestro producto especializado, que en este caso particular es la acetilcoenzima A. Otro producto especializado que deriva de esta beta-alanina es la carnosina, y a continuación le estaré mostrando cómo ocurre la biosíntesis de la carnosina a partir de la beta-alanina. Acá tenemos la beta-alanina, que hidroliza un ATP y se convierte en beta-alanil AMP. Y esta se conjuga con una molécula de histidina carnosina sintasa y se convierte en carnosina.
Esta carnosina nuevamente puede ser hidrolizado a beta-alanina y histidina a través de una enzima llamada carnosinasa. Y esta última enzima es lo que hace llevar a la acumulación de la carnosina en el plasma o en el cerebro, lo cual desemboca en patologías como carnisuria u carnilisuria, que sería la deficiencia o trastornos neurológicos. La arginina es un aminoácido que se obtiene a partir de la dieta y es necesaria para el cuerpo para hacer las proteínas. Ella se encuentra en la carne roja, en la carne de ave y lácteos, y también se puede producir en los laboratorios y usar como medicamentos. La arginina estimula la liberación de la hormona del crecimiento, de la insulina y de otras sustancias en el cuerpo. La arginina es un aminoácido muy versátil desde el punto de vista metabólico y fisiológico. Tiene múltiples funciones conocidas, tales como el sustrato de la biosíntesis de proteína y de péptidos bioactivos, participación de la detoxificación de amonio, liberación de hormonas y biosíntesis de poliaminas y creatina. Actualmente la función de la arginina se han visto incrementadas debido al descubrimiento de su papel como sustrato precursor del óxido nítrico, un efector multifuncional implicado en las vías vasodilatación, neurotransmisión y con actividades antimicrobianas y antitumoral. Como se ha mencionado anteriormente, el metabolismo de la arginina incluye su utilización en la vía, que conduce a la síntesis de poliamina, putrescina, espermina y espermina. Los poliaminas son un grupo de sustancias básicas de bajo peso molecular que están presentes prácticamente en todas las células con muy pocas excepciones. Desempeñan múltiples funciones esenciales tanto en la biosíntesis de ácido nucleico y proteína como en la proliferación y diferenciación celular. A continuación les estaré presentando las rutas metabólicas para la formación de aminoácidos. La formación de la amina biogenas a partir de la argina. Según el libro de bioquímica de Harper, la secuencia es esta. Sobre la arginina va a actuar una enzima llamada óxido nítrico sintasa y esta se convierte, esta ataca al grupo guanidino de la arginina y se libera lo que sería el óxido nítrico, que ayuda a la relajación muscular y se forma la ornitina. Sobre esta actúa la enzima ornitina descarboxilasa y se convierte en putrescina. La putrescina actúa otra enzima que es la S-adenosilmetionina descarboxilasa y se convierte en espermidina. Y sobre ella vuelve a actuar la misma enzima y se convierte en espermina, que es la última aminobiógena en esta ruta metabólica. A continuación les estaré hablando sobre el aminoácido cisteína. La cisteína, según el libro de Harper, es un aminoácido muy importante porque tiene como producto final la taurina. Sobre la cisteína actúa la enzima cisteína deoxigenasa y se convierte en sulfinato alanina o cisteína silfinato. Sobre esta actúa la enzima que es sulfenoalanina descarboxilasa y se convierte en hipotaurina. Sobre la hipotaurina va a actuar la enzima hipotaurina deshidrogenasa y se forma la taurina. Y esto también coincide con otros libros mencionados, como el libro de blancos. A continuación le estaré hablando de la histidina, cuyo producto especializado es la histamina. Según el artículo de histamina y comunicación intercelular, esta molécula es una amina biogénica que funciona en las reacciones alérgicas y la secreción gástrica. La síntesis de esta histamina ocurre a través de la siguiente ruta. Como puede observarse en la imagen, sobre la histidina va a actuar una enzima llamada L-histidina descarboxilasa y convierte nuestra histidina en histamina, que sería el producto final de esta ruta.
El cofactor utilizado en esta ruta es el fosfato de dipirosal. Esta síntesis ocurre a nivel periférico y sistema nervioso central. Cuando hablamos del nivel periférico nos referimos a los glóbulos blancos, vasos, mastocitos, las plaquetas y las mucosas gástricas. Y cuando hablamos del sistema nervioso central nos referimos a neuronas hitaminogénicas y mastocitos. La acumulación aumentada de esta enzima en el plasma sanguíneo a nivel del sistema nervioso central es dañino para el organismo. Por esta razón, esta histamina debe ser catabolizada a nivel periférico y a nivel sistema nervioso central, siguiendo las siguientes rutas. A nivel del sistema nervioso central, como se puede ver en este cuadro, sobre la histamina va a actuar una enzima que es la N-metiltransferasa de histamina y se convierte la histamina en 3-telemetilhistamina, que es un metabolito inactivo. En contrapartida, en nivel periférico, la histamina se oxida, en el nivel periférico, la histamina se oxida por la acción de la enzima diaminooxidasa y la histamina se convierte en ácido imidazol acético, el cual por un proceso de conjugación puede convertirse en ribosoide. La histamina en el tejido periférico se almacena en glóbulos de la serie blanca como los mastocitos y eosinófilos y basófilos. Es liberada en respuesta a varios estímulos por un mecanismo conocido como de granulación, caracterizado por la exocitosis rápida y transitoria. No se conoce exactamente los mecanismos que controlan la liberación de la histamina. En estas células, sin embargo, se han identificado diversas moléculas que inducen su liberación, como la IgE, componentes del sistema de complemento, ácido araquidónico, estímulos físicos y fármacos. A su vez, el AMP cíclico inhibe su liberación. En el sistema nervioso central, la histamina es almacenada en vesícula en las terminales nerviosas de los neurotransmisores y su liberación es inducida por la despolarización inhibidores por ausencia de calcio o manganesio. La regulación de la síntesis y liberación se lleva a cabo por receptores del subgrupo H3. Actualmente son 4 los receptores conocidos para la histamina, que son H1 hasta H4. Estos receptores pertenecen a la superfamilia de receptores acoplados a proteína G. H1, que se encuentra distribuido en músculos lisos, células endoteliales, glándula suprarrenal, corazón y sistema nervioso central. H2, en células músculo liso, útero y sistema nervioso central. H3, que se encuentra en el sistema nervioso central, corazón y tracto gastrointestinal. H4, que se encuentra en la médula ósea, glóbulos blancos y pulmones. Existen algunos compuestos en el organismo que presentan histidina en su estructura, tales como son ergotioneína, carnosina y lancerina de la dieta. Ay, ya está, amiga. La metionina participa en la biosíntesis de la S-adenosilmetionina y a través de ella de las poliaminas. Como describe el autor en el libro Química Biológica de Antonio Blanco, la metionina es el principal donante de metilo y este grupo metilo es utilizado en la síntesis de numerosas sustancias, como la creatina, que veremos un poco más adelante, también de la colina, adrenalina y ARN metilado. Pero todo esto es posible únicamente si la metionina es activada. Para ello, la metionina reacciona con ATP a través de la metionina adenosiltransferasa, MAT, para dar como producto la S-adenosilmetionina. Existen 3 isoenzimas de MAT en el cuerpo. La MAT1 y la MAT3 están presentes en el hígado y la MAT2 en los demás tejidos extrahepáticos. La S-adenosilmetionina contribuye a la síntesis de las poliaminas espermina y espermidina. Estas poliaminas funcionan en la proliferación y en el crecimiento celular.
Son factores de crecimiento para células de mamífero en cultivo y estabilizan células intactas, organelos subcelulares y membranas. Se puede ver el proceso en este gráfico extraído del libro Bioquímica de Harper, donde la S-adenosilmetionina sufre una descarboxilación a través de la S-adenosilmetionina descarboxilasa para dar como producto la S-adenosilmetionina descarboxilada, donde 3 de sus carbonos y el grupo alfa-amino es el que va a participar en la síntesis de la espermidina, a formar parte de la espermidina. Esto primero debe reaccionar con la putrescina a través de la espermidina sintasa para dar nuestra primera poliamina, que es la espermidina. Luego esta vuelve a reaccionar con una S-adenosilmetionina descarboxilada a través de la espermina sintasa para dar como resultado nuestra segunda poliamina, que es la espermina. En este cuadro podemos resumir las principales enzimas y productos que participan en esta biosíntesis. En primer lugar, la metionina con el ATP a través de la metionina adenosiltransferasa nos da como producto la S-adenosilmetionina. Esta, a través de la S-adenosilmetionina descarboxilasa y la espermidina sintasa, nos da como producto la espermidina. Y esta, a través de la espermina sintasa, nuestra segunda poliamina, que es la espermina. La serina participa en el proceso de biosíntesis de los diferentes esfingolípidos y como lo describe en el libro de Harper, este proceso ocurre en el retículo endoplásmico y comienza con la condensación de la serina con palmitoil-CoA para formar 3-cetosfingosina. Esta reacción es catalizada por la serina palmitoil transferasa, que es una enzima limitante de esta vía. Luego de otras 3 reacciones más, se forma la ceramida y a partir de ella los demás esfingolípidos. El autor nos menciona además que la serina participa en la síntesis de purinas y pirimidinas, donde proporcionan los carbonos 2 y el carbono 8 de las purinas y el grupo metilo de la timina. Una de las vías del aminoácido triptófano comprende la síntesis de serotonina. La serotonina se sintetiza y almacena en células del cerebro e intestino. Actúa como un neurotransmisor y ejerce múltiples funciones regulatorias en el sistema nervioso. La serotonina debe ser producida en el mismo cerebro, pues no atraviesa la barrera hematoencefálica y su disminución en el sistema nervioso central tiene un efecto depresor de la actividad cerebral. En este esquema extraído del libro Bioquímica de Matthews, se resume la síntesis de la serotonina, que requiere de la hidroxilación, como podemos ver aquí, del carbono 5, para formar 5-hidroxitriptófano. El otro autor describe que esta reacción es catalizada por la triptófano hidroxilasa, que requiere de oxígeno y de tetrahidrobiopterina. En una segunda etapa, el compuesto descarboxilado forma lo que conocemos como 5-hidroxitriptamina, también llamada serotonina. La melatonina es una hormona derivada de la glándula pineal y de nervios periféricos en el hombre. Se forma a partir del triptófano, el cual es convertido primeramente en serotonina, como hemos visto, y la serotonina en el cuerpo pineal es acetilada y luego metilada, para que se produzca la melatonina. Uno de los autores consultados nos dice y muestra a través de este esquema que la mayor parte de la serotonina liberada es sometida a un proceso de desaminación oxidativa a través de la monoamino oxidasa MAO, que da como resultado 5-hidroxiindol 3-acetato. Los tejidos renal y hepático, así como las bacterias fecales, pueden convertir el triptófano en triptamina y luego en 3-indol 3-acetato. Así, los principales catabolitos urinarios normales del triptófano son el 5-hidroxiindol 3-acetato y el indol 3-acetato. Entonces, los inhibidores de la MAO producen así
una acción prolongada de la serotonina. Como lo describe el autor del libro Bioquímica Antonio Blanco, leemos una ferroporfirina y es el grupo prostético de moléculas de gran importancia funcional llamadas hemoproteínas, entre las que se encuentran la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, agentes de transferencia de electrones y diversas enzimas. El hemo está constituido por un ciclo tetrapirrólico derivado de la protoporfirina 3, que se sintetiza a partir de glicina, el aminoácido glicina, y succinil-CoA. El autor describe la biosíntesis del hemo en 3 etapas. En la primera es donde participa la glicina y el succinil-CoA para formar ácido aminolebulínico. Esta reacción es catalizada por la aminolebulinato sintasa. Pero inicialmente se forma cetoadipato, que luego se descarboxila para formar aminolebulinato. Y ahí se desprende CO2. Este CO2 desprendido es lo que corresponde al grupo carboxilo de la glicina. Los siguientes pasos corresponden a la síntesis del porfobilinógeno, de la porfirina y por último la adición del hierro a la protoporfirina para formar el hemo. El mismo autor en esta figura nos muestra los elementos constituyentes del anillo porfirínico, donde los elementos que están en el color rojo corresponden a la glicina y los elementos en negro a la succinil-CoA, todo lo que proviene de la succinil-CoA. La glicina también participa en la síntesis de creatina. La creatina es una sustancia presente en el músculo esquelético, miocardio y cerebro, tanto libre como unida a fosfato y formando creatina-fosfato o fosfocreatina. Este proceso se describe bien en el libro de Antonio Blanco, donde están involucrados 3 aminoácidos, que son arginina, glicina y metionina. Como lo describe el autor, la primera reacción ocurre en el riñón, donde se une el resto de amidina de arginina a la glicina para formar ácido guánido acetato. Esta reacción catalizada por la arginina-glicina-amidinotransferasa. Luego de esto, la síntesis se completa en el hígado con la metilación del guánido acetato. Allí el donante de metilo es la S-adenosilmetionina, que se convierte en S-adenosil-homocisteína. Recordemos que la S-adenosilmetionina deriva del aminoácido metionina y que es el principal donante de grupos metilo en el cuerpo. Desde el hígado la creatina pasa a la circulación y es captada por el miocardio y por el cerebro, donde reacciona con ATP para formar creatina-fosfato. La fosforilación de la creatina es catalizada por la creatina-fosfato quinasa, que está localizado en el espacio intermembranas de la mitocondria. La creatina-fosfato tiene un enlace de alta energía para mantener el nivel intracelular de ATP en el músculo durante periodos breves de actividad contráctil. La reacción es reversible cuando se requiere de ATP. Este puede generarse a partir de creatina-fosfato y ADP. Entonces, la determinación de la actividad de la creatina-fosfato quinasa en suero o plasma sanguíneo es útil en el diagnóstico de infarto de miocardio. El nivel de esta enzima en el plasma aumenta de 6 a 8 horas después de haberse producido el infarto y llega a un máximo a las 24 o 48 horas. En esta imagen se puede ver cómo la creatina deriva de los diferentes aminoácidos. En rojo podemos ver lo que proviene de la glicina, en verde lo que proviene de la arginina y en marrón lo que proviene de la metionina. Las purinas. La purina es una base nitrogenada, un compuesto orgánico heterocíclico aromático, donde la estructura de la purina está compuesta por 2 anillos fusionados, uno de 6 átomos y el otro de 5.
El anillo de purina se sintetiza en células a partir de moléculas o restos moleculares pequeños, donde uno de los componentes iniciales es la glicina, siendo esta también la de mayor tamaño. Todos los autores consultados concuerdan que toda la molécula de glicina se convierte en los átomos del carbono 4, 5 y el nitrógeno 7 de las purinas. Esto se describe muy bien en el libro de Blanco, en el capítulo de metabolismo de purinas, donde nos dice que esto ocurre cuando la 5-fosforribosilamina reacciona con glicina y ATP para formar fosforribosilglicinamida, reacción catalizada por la fosforribosilglicinamida sintetasa, y que la glicina incorporada en esta reacción es la que aporta los carbonos 4, 5 y el nitrógeno 7 de la purina. El libro describe que muchos metabolitos y fármacos son excretados como conjugados de glicina hidrosolubles, como por ejemplo el ácido glicólico y el ácido hipúrico, formado a partir de benzoato. Lo que coincide con otro autor en que la glicina forma complejos atóxicos con diversas sustancias aromáticas como el ácido benzoico para formar ácido hipúrico. Y todo esto ocurre en el hígado. El ácido benzoico entra en el organismo por ingestión y por hidrólisis de agentes farmacéuticos como el benzoato de bencilo. Luego este es excretado por la orina y por ello la determinación del hipurato en la orina puede ser utilizado como prueba funcional del hígado. En estas imágenes se puede ver cómo el benzoato se convierte en benzoico A y luego se incorpora a la glicina y forma el hipurato. En esta otra imagen también se puede ver el benzoato, se incorpora con la glicina y forma el hipurato o ácido hipúrico. Estaremos hablando sobre la tirosina, pero primeramente hablemos sobre la fenilalanina. La fenilalanina es convertida en tirosina, especialmente en el hígado. La vía catabólica de estos aminoácidos conduce a la formación de fumarato y acetoacetato, intermediarios relacionados con el metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos respectivamente. Como podemos, como acabo de decir, esta información está extraída del libro de Blanco en su novena edición. La fenilalanina es un aminoácido esencial, mientras que la tirosina es un aminoácido no esencial. La conversión de la fenilalanina a tirosina se da por dos enzimas: fenilalanina hidroxilasa y dihidrobiopterina reductasa. Enzimas que vemos aquí, la fenilalanina hidroxilasa y la dihidrobiopterina reductasa. Esta introduce un hidroxilo en el anillo bencénico. En la segunda etapa se produce transaminación. Se origina el alfa-cetoácido correspondiente a la tirosina, el ácido p-hidroxifenilpirúvico. El tercer paso es una compleja reacción en la cual se produce oxidación, desplazamiento de la cadena lateral a otra posición en el anillo bencénico y descarboxilación para formar ácido homogentísico. Este compuesto se oxida a maleil acetoacetato, que se isomeriza a fumaril acetoacetato. Finalmente, el fumaril acetoacetato es hidrolizado
a fumarato y acetato. El fumarato es intermediario del ciclo del ácido cítrico, mientras que el acetoacetato es un cuerpo cetónico. Ambos pueden ser oxidados a anhídrido carbónico y agua. Todas las enzimas involucradas en esta vía se encuentran en el hígado. Ahora hablemos sobre la formación de las catecolaminas a partir de la tirosina. La formación de las catecolaminas se da por la acción de la tirosinasa hidroxilasa, la cual, como podemos ver aquí, introduce un segundo grupo de hidroxilo en el anillo bencénico para formar 3,4-dihidroxifenilalanina, más conocidas por su sigla DOPA, como también podemos ver aquí. Luego, la enzima DOPA descarboxilasa cataliza la formación de la dopamina, nuestra primera catecolamina, la cual es un neurotransmisor o intermediario químico en el sistema nervioso. Esta dopamina es hidrolizada por la enzima dopamina beta oxidasa y forma la noradrenalina, también llamada norepinefrina, nuestra segunda catecolamina. Por transmetilación, la noradrenalina es transformada en adrenalina, también llamada epinefrina. La reacción catalizada por feniletanolamina N-metiltransferasa requiere de S-adenosilmetionina como dador de metilo. Entonces podemos decir, ahí obtenemos a nuestra tercera catecolamina. Esto está basado según la bibliografía del Libro de Blanco en su 9ª edición. No entraremos en más detalles con las catecolaminas, puesto que un grupo se encargará de hablar a más detalles de ellas. Muy bien, continuamos. La síntesis de melanina, el pigmento que da color a la piel y al pelo, es derivado de la enzima tirosinasa, la cual, previa a la conversión en DOPA, sufre una serie de transformaciones que llevan a producir melanina. La hidroxilación de tirosina a DOPA en melanocitos es catalizada por tirosinasa, enzima que contiene cobre, distinta a la tirosina hidroxilasa de la vía de las catecolaminas. La misma tirosina promueve la oxidación de DOPA a dopaquinona. O sea, podemos decir que la misma enzima que había transformado a DOPA también vuelve a actuar sobre ella, generando la dopaquinona, que después de unas series de oxidaciones no enzimáticas, produce, o forma mejor dicho, las famelaninas y eumelaninas.
estas son las encargadas de darnos el color a la piel y al pelo. Muy bien. Esto es según la bibliografía de Blanco en su 9ª edición. La deficiencia de la tirosinasa puede causar una enfermedad que todos conocemos como el albinismo, que es un trastorno de origen genético, producido por distintos defectos heredados que afectan la producción de melanina. Algunas formas de albinismo se deben por falta de tirosinasa. Estos pacientes no pueden sintetizar melanina, carecen de pigmentación en piel y cabello, tienen gran sensibilidad a la radiación solar y tendencias a carcinomas de piel. La mayor característica de una persona albina es que estas tienen el color de piel blanco y el pelo blanco extremadamente. Y esto es porque la tirosinasa no se sintetiza, entonces no se produce las melaninas correspondientes para dar color a la piel y al cabello. Hablemos ahora sobre la yodación de la tirosina. El yodo oxidado, incluso en su forma molecular, se une directamente, aunque con lentitud, a la tirosina. Por consiguiente, a medida que la tiroglobulina se libera del aparato de Golgi o se secreta al folículo a través de la membrana apical de la célula, el yodo se fija alrededor de la sexta parte de las tirosinasas contenidas en la molécula de tiroglobulina. En la figura, la cual es extraída del libro de Guyton en su 13ª edición, se muestran las etapas sucesivas de la yodación de la tirosina y la formación final de las hormonas tiroideas básicas, las cuales son la tiroxina y la triyodotironina. ¿Cómo podemos ver aquí? La tirosina se yoda primero a monoyodotirosina y después a diyodotirosina. A continuación, en los siguientes minutos, horas o incluso días, números crecientes de residuos de yodotirosina se acoplan entre sí. El principal producto hormonal de la reacción de acoplamiento es la molécula tiroxina T4, que se forma cuando se unen dos moléculas. Vamos a ver acá una molécula y otra molécula. Como dije, que se forma cuando se unen dos moléculas de diyodotirosina. La tirosina forma parte aún de la molécula de tiroglobulina. En ocasiones, una molécula de monoyodotirosina se une a una molécula de diyodotirosina para formar triyodotirosina T3. Como podemos ver aquí. Aquí tiene solamente una molécula de yodo y acá vemos que tiene dos moléculas de yodo. Que representa alrededor de la 15ª parte del total final de las hormonas. Se forma
en pequeñas cantidades de T3 inversa RT3, como podemos observar aquí. Mediante acoplamiento de diyiodotirosina con monoyodotirosina, aunque la R3 no parece tener importancia funcional en los seres humanos. Como podemos ver, em, la iodación de la tirosina se debe a acoplamiento del ion yodo a la tirosina. Nada más. Esto es muy importante que se encuentre en la dieta de las personas, puesto que si el cuerpo carece de esto puede ocasionar unas enfermedades como es la del bocio. En nuestra zona, el yodo se colocó en la sal, mientras que en algunos países, como por ejemplo Japón, el yodo se colocó en la harina de maíz, que es bastante consumida en el país de Japón. Bueno, ahora hablemos sobre, aclarando, la iodación de tirosina está basada, según el libro de Guyton, en su 13ª edición. Muy bien. Ahora hablemos sobre la fosfoserina, fosfotronina y fosfotirosina. La fosforilación y desfosforilación de residuos de cerilo, treonilo o tirosilo específicos de proteínas regulan la actividad de ciertas enzimas del metabolismo de los lípidos, los carbohidratos y de proteínas que participan en cascadas de traducción de cerilo. En cuanto a estos aminoácidos, nos quedaremos con la bibliografía del Harper en su edición número 30, nuestro libro base. La imagen que podemos apreciar aquí fue extraída de la página web PubRed. Y nada más que acotar sobre este aminoácido, sobre estos aminoácidos. Ahora hablemos sobre la sarcosina, N-metilglicina. La biosíntesis y el catabolismo de la sarcosina ocurre en las mitocondrias. La formación de sarcosina a partir de dimetilglicina es catalizada por la flavoproteína dimetilglicina deshidrogenasa, que requiere peptidoil pentaglutamato reductasa, conocido con sus siglas TPG. Cantidades trazas de sarcosina también puede surgir por metilación de glicina, una reacción catalizada por la glicina N-metiltransferasa. El catabolismo de la sarcosina hacia glicina, catalizado por la flavoproteína sarcosina deshidrogenasa, también necesita TPG reducido. Las reacciones de desmetilación que forman y degradan sarcosina representan importantes fuentes de unidades de carbono. El FADH2 se reoxida mediante la cadena de transporte de electrones. Esta imagen que podemos apreciar aquí fue extraída del sitio web que se encuentra aquí y también, del sitio web Redirect Notice, y también la información de la sarcosina estaremos usando lo que nos dice el libro de Harper, nuestro libro base, en su edición número 30. Hablemos ahora de la creatina y la creatinina. La creatina es una sustancia presente en los músculos y solamente en los músculos. La arginina, lisina y metionina están involucrados en la biosíntesis de la creatina.
La primera reacción ocurre en el riñón, que es la unión del resto amida perdón, que es el resto amidina de arginina a glicina, como podemos apreciar en la imagen aquí, para formar el ácido guanidoacético. La síntesis de la creatina se completa en el hígado con la metilación del ácido con la metilación del ácido guanidoacético. El donante de metilo es S-adenosilmetionina. Esto es según la bibliografía de Blanco. Aquí en la imagen podemos apreciar, esta imagen fue extraída de Copro, una página web, y aquí podemos apreciar la formación de la creatina. Aquí podemos apreciar de nuevo la formación de la creatina. Ahora hablemos de la creatinina. La creatinina es un producto de degradación de la creatina. La creatina toma un fosfato de ATP mediante la enzima creatinacinasa y va a la punta de la creatina formando la creatina fosfato, como podemos apreciarla aquí. Esta se degrada formando la creatinina y suelta el fosfato. Esta es espontánea, no ocurre por acción de una enzima. La formación de la creatinina no es una reacción enzimática. La creatinina se filtra libremente y totalmente en el riñón y no se reabsorbe. ¿Qué se elimina por la orina? Entonces también la concentración de creatina en la orina es un indicador de filtración glomerular. Esta información está basada según el libro Harper en su edición 30, nuestro libro base. Como dije, la concentración de creatina en la orina es un indicador de filtración glomerular, pero esta no es 100% segura porque se han visto casos donde personas con escasa musculatura presentan una gran cantidad de creatinina, lo cual muestra que no es un indicador de filtración glomerular 100% seguro. Bueno, yo les estaré hablando acerca de los aminoácidos no alfa. Estos aminoácidos se encuentran presentes en los tejidos de una forma libre. Tenemos tres aminoácidos y estos son la beta-alanina, la beta-aminoisobutirato y la gamma-aminobutirato, también conocida como GABA. La beta-alanina también se encuentra presente en forma combinada en la coenzima A, en los beta-alanildipéptidos, carnosina, anserina y homocarnosina. Esto así lo describió el autor del libro Bioquímica Ilustrada, Harper, edición 30. La beta-alanina en coenzima A. Este tipo de aminoácido no forma parte de las proteínas, es un tipo de aminoácido tipo beta, pero de forma independiente nos permite transformar su estructura en una sustancia que es la coenzima A. También la beta-alanina forma sustancias que se denomina carnosina. La carnosina
y la homocarnosina se caracterizan por ser péptidos enriquecidos con nitrógeno y glucometilos. Lo que hacen estas sustancias es encontrarse en el músculo esquelético, facilitando así su contracción. Si se presenta alguna deficiencia en homocarnosina que afecte al sistema nervioso central, entonces la enfermedad se denomina homocarnosinosis. Esta enfermedad se caracteriza por la paraplegia espástica y el retraso mental. La betalanina y el beta-aminoisobutirato. Estos aminoácidos se forman durante el catabolismo de las pirimidinas, uracilo y timidina, respectivamente. Asimismo, la hidrólisis de beta-alanil dipéptido por la enzima carnosinasa produce cantidades traza de beta-alanina. El beta-aminoisobutirato también surge por una transaminación de metilmalonato semialdehído, que es un catabolito de la L-valina. La reacción inicial del catabolismo de la betalanina es la transaminación hacia malonato semialdehído. La transferencia subsiguiente de coenzima A desde succinilco A forma malonilco A semialdehído, que después este se oxida hacia malonilco A y se descarboxila después hacia el intermediario anfibólico acetilco A. Así lo escribió el autor del libro Bioquímica Ilustrada, Harper, edición 30. Reacciones análogas son lo que caracterizan al catabolismo del beta-aminoisobutirato. La transaminación hacia metilmalonato semialdehído, que es convertido en el intermediario anfibólico succinilco A por las reacciones 8B y 9B. Los trastornos del metabolismo de la beta-alanina y del beta-aminoisobutirato surgen por defectos en la enzima de la vía catabólica de pirimidinas. Entre ellos destacan los trastornos que se producen por una deficiencia total o parcial de la dihidropirimidina deshidrogenasa. Ahora, los beta-alanil dipéptidos, acá tenemos los beta-alanil dipéptidos carnosina y anserina. Estos activan a la miosina ATPasa y producen quelación de cobre y aumento de captación de este también. El beta-alanil imidazol actúa como un amortiguador de pH del músculo estriado que se está contrayendo de manera anaeróbica. La biosíntesis de carnosina es catalizada por la carnosina sintetasa en una reacción de 2 etapas que comprende la formación inicial de acil-adenilato de beta-alanina unido a enzima y la transferencia subsiguiente de la porción beta-alanilo hacia la L-histidina. Esto así fue descrito en el libro Harper, edición 30. La carnosina cataliza la hidrólisis de carnosina hacia beta-alanina y L-histidina. El trastorno hereditario de deficiencia de carnosinasa se caracteriza por carnosinuria. La carnosina sintasa sintetiza en el tejido cerebral la homocarnosina presente en el cerebro humano a cifras muy altas.
la carnosina sérica no es capaz de hidrolizar a la homocarnosina. Ahora les estaré hablando acerca de gamma-aminobutirato, también conocido como GABA. Este aminoácido funciona en el tejido cerebral como un neurotransmisor inhibidor al alterar las diferencias de potencial transmembrana. El GABA se forma por la descarboxilación de glutamato por la L-glutamato descarboxilasa. El glutamato también es considerado como un neurotransmisor estimulador. Lo que hace la L-glutamato descarboxilasa es lo que hace es que cataliza la remoción del grupo carboxilo del glutamato en presencia de fosfato piridoxal como un cofactor y así la consecuente síntesis de GABA. La transaminación de gamma-aminobutirato forma succínico semialdehído que se puede reducir a gamma hidroxibutirato por medio de la enzima lactato deshidrogenasa u oxidar también hacia succinato y desde allí mediante el ciclo del ácido cítrico hacia CO2 y HO2. Esto podemos ver en esta imagen extraída del libro Harper, edición 30. Un trastorno genético del metabolismo de GABA incluye una GABA-aminotransferasa defectuosa, una enzima que participa en el catabolismo de GABA luego de su liberación postsináptica en el tejido cerebral. Los defectos de la succínico semialdehído deshidrogenasa son la causa de la aciduria 4-hidroxibutírica, que es un raro trastorno metabólico del catabolismo de GABA-aminobutirato, que se caracteriza por la presencia de 4-hidroxibutirato en la orina, en el plasma y en el líquido cefalorraquídeo. En la actualidad no se dispone de un tratamiento para los síntomas leves a graves acompañantes. Otro autor de otro libro, del libro Bioquímica Biológica, Antonio Blanco, nos menciona que existen metabolitos intermediarios que se forman durante el catabolismo de aminoácidos. Como podemos ver en esta imagen, sacada del libro de Blanco, de la 9ª edición. Las vías degradativas de las cadenas carbonadas de aminoácidos desaminados varían según la naturaleza de esas cadenas. Se forman productos intermediarios relacionados con las vías metabólicas de los hidratos de carbonos o ácidos grasos. A continuación, le estaré indicando algunos metabolitos intermediarios y los aminoácidos que participan para su formación. Tenemos al oxalacetato, como podemos ver acá, el oxalacetato, que está formado a partir de aspartato y su amida, que es la asparagina. La asparagina es hidrolizada por su asparaginasa en aspartato y por transaminación se convierte en oxalacetato intermediario del ciclo del ácido cítrico. También tenemos al alfa-cetoglutarato, que por diferentes vías, arginina, histidina, glutamina y prolina, se convierte en glutamato. El glutamato, por transaminación o desaminación oxidativa, forma alfa-cetoglutarato
que es intermediario del ciclo del ácido cítrico. También tenemos a la succinil-CoA, tenemos a las enzimas que participan, que son la metionina, isoleucina y valina. También tenemos al piruvato, que tenemos los aminoácidos que participan, alanina, cisteína, glicina, hidroxiprolina. También, la glicina también forma piruvato, pero primero debe convertirse en serina. También tenemos acetil-CoA. Todos los aminoácidos convertibles en piruvato en condiciones de alimentación más o menos adecuados dan acetil-CoA, que se oxida a dióxido de carbono y agua. Cuando el ciclo del ácido cítrico funciona normalmente, y durante un ayuno prolongado, el piruvato derivado del aminoácido, en vez de formar acetil-CoA, es utilizado en la gluconeogénesis. Y ahí tenemos a otros aminoácidos como la fenilalanina, tirosina, triptofano, leucina y glicina, que no pasan previamente por piruvato, pero dan acetil-CoA en condiciones de pobre metabolización de carbohidratos, que esto así también genera acetato, que es uno de los cuerpos cetónicos. También tenemos a fumarato, que tenemos a los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Además de acetato, hay un intermediario del ciclo de ácido cítrico. Por esta razón, los aminoácidos son a la vez gluco y cetónicos y cetogénicos. Y para finalizar, tenemos estas dos tablas que nos muestran a las principales enzimas y sus productos y aminoácidos. Tenemos como ejemplo la tirosina, que con la enzima tirosina hidroxilasa y la dopa descarboxilasa forman dopamina como producto. La dopamina B oxidasa como producto a la noradrenalina. N-metiltransferasa da como producto a la adrenalina. La glicina con la arginina, glicina, aminotransferasa, guanidoacetato, metiltransferasa nos da a la creatina. La creatina sinasa nos da también como producto a la creatina. El triptófano con el triptófano hidroxilasa a la serotonina. Metionina con la participación de la S-adenosilmetionina descarboxilasa y espermina y espermidina sintasa nos da como producto a la espermina y a la espermidina. Serina con la enzima serina palmitoiltransferasa nos da como producto a la ceramida. Ahora tenemos a la cisteína, que con la enzima cisteína dioxigenasa y hipotaurina deshidrogenasa nos da como producto a la taurina. La histidina con la L-histidina descarboxilasa nos da como producto a la histamina. Gamma-aminobutirato con la enzima L-glutamato descarboxilasa, lactato deshidrogenasa, GABA-transaminasa, nos da como producto al producto GABA. La betalanina y el beta-aminoisobutirato con la enzima carnosinasa nos da como producto a la carnosina. Y bueno, esto ha sido todo. Desde ya, muchas gracias.